La maquinaria mediática vuelve a operar en contra de Rafael López Aliaga. Canal N entrevistó a un supuesto especialista que defiende el pago multimillonario a empresas vinculadas a los peajes más cuestionados de Lima, a pesar de los laudos internacionales y de la campaña de intimidación legal. El alcalde fue tajante: Lima no pagará por corrupción. Hoy se conoció que una corte de Estados Unidos, una corte de apelaciones, ha ordenado a la Municipalidad de Lima el pago de $200 millones a Rutas de Lima. Así es, esto a través de la confirmación de 2 laudos arbitrales internacionales que favorecen al concesionario, el tema de los peajes y todo, recordarán. Muy bien, hemos invitado para conversar este tema a Jaime Pinto, él es abogado especialista en temas arbitrales y negociaciones internacionales. ¿Cómo está, señor Pinto? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A ver, pongamos primero en autos al público de qué se trata, qué es lo que ha pasado y lo vamos a comentar en algunos videos. A ver, cuéntenos. Digamos, este tema del peaje de Chillón y Rutas de Lima, digamos, tiene sus historias bastante... Tenemos años en estos litigios. Y en realidad lo que ha pasado recientemente es que la Corte de Apelaciones del Distrito de Washington, D.C. ha confirmado una sentencia de primera instancia que emitió una juez federal que se llama Ana Reyes, que la emitió hace un año, en marzo del 2024. Respecto de qué se pronuncia Ana Reyes, la juez federal, dice que no hay sustento para desconocer 2 arbitrajes que han sido perdidos por la Municipalidad de Lima. El fondo del asunto es el mismo: si la municipalidad podía dejar sin efecto el cobro de peaje en Chillón, en uno de los peajes que administraba Rutas de Lima. Entonces, digamos, hay que ir desmenuzando un poco la comedia de errores que ha ido cometiendo la municipalidad con respecto a estos asuntos. Primero se perdió un arbitraje, luego se perdió un segundo arbitraje, me parece que iniciado en la gestión del alcalde Muñoz, y hay un tercer arbitraje que se ha iniciado durante la gestión del alcalde López Aliaga, que todavía no está resuelto, pero que en realidad, digamos, si seguimos un poco los precedentes, se va a volver a perder. Entonces, resumiendo, se han perdido 2 arbitrajes, la municipalidad quiso que un juez federal desconociera esos arbitrajes. Y en Estados Unidos existe legislación que permite hacer eso, pero los estándares son muy rigurosos. La juez federal hace un año dijo: no hay ningún sustento, no ha habido corrupción, en el arbitraje mismo. El fondo del asunto ya se resolvió. Y la municipalidad apeló a lo resuelto por la juez federal y nuevamente ha confirmado que no existe sustento para desconocer los arbitrajes. Claro, que era el argumento de la municipalidad, ¿no? Presunta corrupción, estuvo ahí Odebrecht y demás. Exacto, pero no es respecto de eso, sino es respecto del fallo de la juez federal. Claro. El fondo del asunto ya lo ganó Rutas de Lima. Lo que quería la municipalidad es decir: no, en esos arbitrajes los árbitros han actuado de manera ilegal. Y en Estados Unidos se puede desconocer un arbitraje, pero los estándares son muy estrictos. En otras palabras, lo que resolvió la jueza Ana Reyes, la municipalidad lo llevó a la instancia superior, que es una corte de apelaciones. El monto de la reparación que tiene que pagar la municipalidad, en algún momento la va a terminar pagando, a pesar de que el alcalde ha dicho que no va a pagar. Eso es un gesto puramente demagógico. La municipalidad va a terminar pagando eso. Y no son $200 millones, es más, porque en los arbitrajes se dice: hay un daño y perjuicio causado a Rutas de Lima y van a seguir corriendo los intereses. Y no solamente va a pagar los intereses, digamos, respecto de los montos ya fallados, sino que va a terminar pagando los gastos legales. Todo lo que está gastando Rutas de Lima, Brookfield, va a terminar siendo reembolsado por la municipalidad de Lima. Entonces, es una comedia de errores que le va a terminar costando al país, a la municipalidad, muchísimo dinero. Ese es un frente. Hay otros 3 frentes, no sé si queda claro un poco la explicación. La explicación nos ha quedado claro. Respecto de pero hay otros frentes. ¿Cuál es el segundo? A ver. El segundo es uno que se inició con este estudio de abogados en Nueva York que contrató la municipalidad, que lo que buscaba es
que ya lo perdió, pero en noviembre del año pasado la municipalidad dijo, hemos ganado un caso, ya no en Washington, no vinculado a los arbitrajes, sino un caso en donde la Municipalidad Metropolitana de Lima lo que quería es que se dé información a la municipalidad para ser utilizada en los procesos penales en el Perú. Entonces el abogado, que es un abogado que ha venido acá, que es cercano al alcalde López Aliaga, me parece, hizo una demanda y el juez en noviembre del 2024 dijo, sí, vamos a investigar, tiene razón. Entonces le mandó oficios, le mandó órdenes para que entreguen información a Brookfield, al estudio de abogados que había asesorado en la compra, al Bank of Nova Scotia, a Wells Fargo, a Chase Manhattan, a Morgan Chase Bank, a la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces el juez dijo, bueno, vamos a ver qué opinan estas instituciones. Y hace un mes el juez federal en Nueva York ha dicho no hay ningún sustento. O sea, no tiene razón la municipalidad para pedir información respecto del proceso de compra por parte de Brookfield de su participación en Rutas de Lima. Ese es el segundo frente. Correcto. El tercer frente es un frente que lo ha ganado la municipalidad a través del Tribunal Constitucional. Hace cuestión de un año, un poco más, el Tribunal Constitucional, en una decisión bastante cuestionable, en mi opinión personal, producto de la presión política que ejerció el alcalde de Lima, dijo, se desconoce, no hay rutas alternas en Chillón, es culpa, y amparándose en el principio de libertad de tránsito, que no tiene nada que ver con el arbitraje, ni con por qué se perdieron esos arbitrajes, dijo, se desconocen esos arbitrajes, se desconocen esos derechos a cobrar, y en consecuencia queda sin efecto el contrato de concesión. Claro, y desde ahí no se cobraban los peajes. Exactamente. Entonces, el alcalde o la municipalidad, para no personificarlo, dice, nosotros hemos ganado en el Perú. Ha ganado en el Perú, pero en una decisión que es bastante cuestionable, por esto que yo señalo, que es una influencia política del alcalde. Pero el marco legal que regula el contrato son los arbitrajes internacionales. Y para no enredarnos mucho, el cuarto frente, Brookfield ha iniciado un arbitraje, ya no contra una demanda, ya no contra la municipalidad, sino contra el Estado peruano, ante el Banco Mundial, demandando una reparación de 2.700 millones de dólares, que, digamos, se fundamenta en el tratado con Canadá, porque Brookfield, la empresa que está haciendo las operaciones, es una empresa canadiense. Entonces tenemos cuatro frentes. La municipalidad ha ganado en uno y en todos los otros tres, bueno, yo no puedo anticipar qué va a pasar con el Banco Mundial, con el CIADI, que es el foro en el que se está discutiendo eso, pero yo me imagino que entre las cosas que está utilizando como argumentos es el perjuicio que le está causando a Brookfield el que el alcalde todos los días diga esos son unos corruptos, o sea, hay un daño reputacional a Brookfield. Y para usted creería que lo perdería también. No quiero sonar, yo no represento los intereses de Brookfield, no soy abogado, no soy representante, no soy vocero, pero yo entiendo cómo funcionan estas cosas y la demagogia, venga de donde venga, al final la terminamos pagando los peruanos. Ese es el gran problema. Entonces yo creo que vamos a perder ese arbitraje ante el CIADI, quizás no le den 2.700 millones de dólares, pero digamos, es una irracionalidad la conducta con la cual la municipalidad está manejando este tema. Y eso va a ser pagado no por la Municipalidad de Lima, sino por todos nosotros, por el Estado peruano. Por supuesto, y eso nos va a causar un perjuicio porque, como señalo, ese arbitraje es contra la República del Perú. Y el que va a pagar esa cuenta no es la municipalidad, sino el Ministerio de Economía y Finanzas con los fondos públicos. Lo que pasa es que ya muy probablemente el alcalde ya no sea el mismo alcalde, porque eso se va a resolver en 2-3 años, ¿no? Y si me permite, el otro tema que a mí me llama mucho la atención es la municipalidad está pagando una fortuna en gastos legales en procesos que no tienen ningún sentido. Este proceso que yo señalaba en Nueva York, era previsible que, digamos, el amparo legal, ¿cómo le iban a pedir a instituciones serias, a bancos, a la Reserva Federal de Nueva York que entregue documentos vinculados a un proceso que fue competitivo y abierto? Entonces, o sea, la municipalidad paga una fortuna. Normalmente lo que se hace, y digamos, yo he trabajado muchos años en el Ministerio de Economía y Finanzas, es que hay que estar revisando la cuenta de los abogados. Y lo
Lo ideal hubiera sido, le pago tarifa horaria, se negocia y un honorario de éxito. Estamos perdiendo todos estos frentes y el estudio de abogados se está enriqueciendo a costa de la municipalidad. Y eso es que todavía no hemos perdido el arbitraje por 2.700 y la municipalidad dice que no va a pagar los 200 millones que, como digo, he estado leyendo las noticias, son 200. No, son 200 y todos los días va corriendo. Correcto. ¿Esta decisión es inapelable? Es decir, ¿hay una instancia más? Es una muy buena pregunta. Sí, la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pero le imploro al alcalde que no intente ir a la Corte Suprema, porque la Corte Suprema es muy selectiva en los casos que acepta. Y de ninguna manera va a aceptar un caso en donde ha habido unanimidad de criterio entre un juez federal y la Corte de Apelaciones. Yo creo que este tema ya agotó y el alcalde o la municipalidad quizás está esperando en el tercer arbitraje, que como digo, lo vamos a volver a perder. Correcto. A ver, el alcalde ha dicho que no. Leo, vamos a escuchar al alcalde Rafael López Aliaga cómo se pronuncia, el pronunciamiento de hoy respecto a esta decisión judicial. Ya le dije, no vamos a tomar nada. Yo a la gente corrupta no le pago más. Algo nace un tema corrupto y por culpa de esta fiscalía en Perú, por culpa del Poder Judicial en Perú, lleva 7 años el señor Villarán, que ha declarado que es corrupta, siendo alcaldesa de Lima, ojo, muy distinto de la alcaldesa de Lima, una candidata. La alcaldesa de Lima es funcionaria pública igual que yo. Si he recibido 13 millones de dólares por lo menos de coima, eso es cárcel pues, en cualquier parte normal. Pero como la señora fundadora de IDL, como señor Gorriti, tiene la protección de Gorriti. Esa es la vaina. Pero hay que sacar algo. Tenemos la respuesta de Brookfield también, vamos a escucharla y luego ya comentamos todo. Vamos. Y cada vez que la municipalidad cierra las puertas o da ese tipo de declaraciones en las que dice que no van a cumplir, que no van a respetar la ley, porque eso es lo que está pasando, no respetan la ley. Cada vez que dan ese tipo de declaraciones, lo que hacen es ahondar este pozo en el que se han metido, este pozo legal en el cual han comprometido ya no solamente la responsabilidad de la municipalidad, sino lamentablemente del Estado peruano también. Esta es la primera vez en más de 120 años, más de 100 años de historia de Brookfield, en el cual se inicia un procedimiento arbitral contra un Estado. A pesar de que Brookfield tiene inversiones en los 5 continentes y es el primer país del mundo al cual Brookfield demanda. Imagínese usted el nivel de frustración al cual llegó la empresa para tener que activar este gatillo. El abogado de la municipalidad. A ver, ¿qué es lo que me dice? Lo acaba de escuchar. O sea, en realidad, digamos, el abogado me parece que tiene razón, pero respecto a lo que decía el alcalde, o sea, el arbitraje, el fondo de los arbitrajes era precisamente si la exalcaldesa Villarán reconoció que había recibido dinero indebido, o sea, lo que el alcalde dice, corrupción. Entonces los árbitros, digamos, son procesos reservados, pero yo he leído un poco en las revistas especializadas, los árbitros dijeron, sí ha reconocido que recibió dineros indebidos, coima, como lo llama el alcalde, pero no en el proceso vinculado a la negociación del contrato. Entonces, no tiene razón la municipalidad cuando dice corrupción, corrupción. Eso es lo que han determinado los árbitros, no yo. El primer arbitraje que perdió la municipalidad, unanimidad de los 3 árbitros en el sentido que no había sustento para desconocer los contratos. Y en el segundo, uno de los árbitros falló, digamos, en disidencia con los otros 2. Pero es clarísimo, o sea, lo que sostienen esos arbitrajes es que no ha habido evidencias presentadas por la municipalidad que demuestren que la negociación del contrato fue con actos de corrupción. ¿El alcalde se puede negar a pagar? Bueno, hay una situación de facto. No sé si la municipalidad tiene activos. La respuesta deberíamos verla, el Perú va a terminar pagando eso. O sea, si Brookfield eventualmente pudiera presentar en Estados Unidos una orden para trabar embargo sobre los bienes, claro, no en el Perú, pero en el extranjero, como en los arbitrajes la municipalidad no tiene activos afuera, no se los va a poder embargar. Pero ¿qué tipo de país queremos en donde, como señala el representante de Brookfield, hace más de 100 años que nunca han demandado a un Estado? O sea, yo le creo al representante de White & Case, que es el estudio de abogado claro, de ellos. esto va más allá de Rafael López Aliaga, del alcalde.
en funciones, ¿no? Yo creo que eso le hace un terrible daño a la imagen del Perú como un destino seguro para invertir. Ese es el gran problema. Y así es como lo miran los inversionistas internacionales. Digamos, conversaba con unas personas, claro, los proyectos mineros toman años en madurar y están acostumbrados, pero estos proyectos de infraestructura son muy importantes y puede venir dinero y eventualmente, lo que me daría mucha pena en general a todos los peruanos es que perdamos el grado de inversión por estas controversias que no tienen ningún fundamento. Correcto. Jaime Pinto nos acompañaba. Jaime Pinto, abogado especialista en temas arbitrales y negociaciones internacionales. Muchas gracias. Gracias por la invitación. La MUNI Lima no va para un mango. Informen, pónganlo como titular si quieren. Eso viene de corrupción y vamos a pelearlo hasta el final. Aquí no vamos a darle un centavo a gente corrupta. Y tienen el cuajo, ¿no?, de hacer arbitrajes a la MUNI Lima. Tienen el cuajo de hacerlo durante la gestión del señor Muñoz, por si acaso. Perderlos con la complicidad, en mi opinión, del señor Muñoz, que puso como defensa municipal a un estudio que es el estudio de Brookfield, el estudio Foley se llama. Entonces, cuando entro como alcalde, me encuentro 2 laudos arbitrales ya perdidos. Pero como alcalde también, yo no me dejo vencer. Pero sí le quiero decir algo a esos medios que apoyan a la corrupción. ¿Saben cuánto va a pagar la MUNI Lima a esta empresa corrupta, a Ruta de Lima? ¿Saben cuánto pagaron? 0. Apunten bonito, apunten bonito.